En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, María Isabel. Buenos días a ti y a todos y a todas. Buenos días, Abraham, qué bueno que nos acompañas hoy en la cabina. Estamos también con un nuevo practicante del Zipa, Danilo. Bienvenido a Zipa, Radio Zipa y la colectividad del Zipa. Bueno, hoy queremos hablar sobre un tema que a todos nos convoca en estos días, ¿cierto? Y es el asunto de la Pascua. Para decirlo en términos generales, la Pascua es como la representación religiosa de lo que significa la primavera, el resurgimiento, la resurrección. Así lo define la cristiandad, la resurrección. El sistema hemisférico está compuesto por la parte austral, la parte boreal. La parte boreal corresponde al norte, donde estamos entrando en primavera, ¿cierto? O estamos asistiendo a la primavera. Venimos del invierno, ¿cierto? En el sistema o en los ciclos del clima, y entramos entonces en esta resurrección. Y ya la religión pues tiene su interpretación específica. Esa interpretación pues fue lo que amarró o lo que agarró la religiosidad para montar todo un sistema de creencias y de puntos de vista que nos llevan por la vía del sacrificio, y hay que derramar sangre para poder resurgir. Y resulta de que no, pues son los ciclos normales de la naturaleza. ¿Qué hizo la religión? Mitificó lo que constituyen los ciclos naturales de los procesos de la vida, ¿cierto? Procesos de vida, muerte, de resurgimiento, procesos de sequías, los cambios climáticos, ese tipo de cosas. Entonces la religión los toma y los convierte en misterio, ¿cierto? Como la religión es una forma de explicar la realidad en particular, la religión es la primera forma que tenemos de explicarnos la realidad, entonces convierte en mito. ¿Qué es un mito? Es una construcción imaginaria entre una realidad dada y una interpretación supuesta, donde ya nos traen entonces a colación los dioses y nos traen a colación los grandes héroes de la historia y los que también marcaron ciclos, por ejemplo como Cristo para este caso, que marcó un ciclo de resurrecciones para la tierra, donde vino a anunciar Cristo como el profeta de la conciencia crística. La conciencia crística que apenas está repuntando ya, ahorita apenas para esta época. Quiero traerles a colación un poema antes de darle continuidad a nuestro tema, además porque nos conecta justo con nuestras raíces. Es un poema de Mara Gudelo. Mara Gudelo es una poetisa del norte de Antioquia, Toledo. Vamos entonces a leer Corazón de montaña. Hermano campesino, pequeño dios agrario, corazón de la montaña, esa mirada absorta, melancólica, inmensamente triste, que busca en la distancia. Dime, pequeño niño, diminuta semilla de la patria, ¿qué avisaron tus sueños, tu mirada, tus pies descalzos,
tu parcela agraria, tu casita de campo perdida en la enramada y esa sonrisa opaca que parece una lágrima, tus cabellos al viento, tu gorra rota, tu mochila vieja y esa melena anciana, herencia de la abuela, si abrigarán tu alma cuando alcance el salario de tu padre, unido al tuyo para colgar sobre tu hombro niño apenas el cubierto por hilachas, el moderno transistor donde escuches el repetido verso de la reforma agraria, sabrás qué es lo que busca tu mirada perdida en la distancia, el cordón de miseria citadino, es decir, de la nada a la nada. Hermano campesino, tímida voz de azúcar, verde y azul esmeralda, perdida entre la bulia de los que proyectan y te marcan. ¿Hasta cuándo van a dejarte con todo el oro del paisaje, pero sin risa y sin pizarra? Con todo el aire puro, pero sin luz y sin agua? Con toda la armonía de las aves, pero sin ciencia agropecuaria? Con todos los luceros velándote el descanso, pero sin tierra de labranza? ¿Cuándo despiertas por el alba, con el hambre mordiéndote las carnes y la comida escasa? ¿No piensas, mi pequeño, que el ángel de la guarda se te quedó dormido en una nube blanca? Hermano campesino, niño de los geranios, remiendo de una patria atormentada por oscuros sicarios, ¿cuándo veremos nuestra patria limpia de malezas humanas? ¿Cuándo la paz que anuncian y proclaman será una realidad, no una esperanza? Hermano campesino, niño de los trigales, alumno de la hormiga y las abejas, enséñale al doctor que te acaricia que las preelectorales, como se distribuyen las semillas, las tierras, las cosechas, las oportunidades, las promesas. Dile con tu rural geometría cómo hacemos la patria. No, eso es una belleza. Sin palabras nos deja igual. Sí. Mara es una mujer que escribe cosas muy, muy profundas y más que pues tiene toda la experiencia y el recorrido que de pronto nos falta a muchos, entonces sus vivencias son maravillosas. Entonces creo que ella siempre en todo lo que escribe tiene mucho que enseñarnos. Mara es una mujer de 86 años actualmente. Por aquí la hemos visto en Radio Zipa varias veces y fue a través de Radio Zipa que vine a conocerla. Y es una mujer de una vitalidad, recita sus poemas sin necesidad de leer o recurrir al papel o algún tipo de mnemotecnia que no sea su propia memoria, capacidad. Y es de la Unión de Ciudadanas de Colombia. Ajá. Exacto, sí. En todo caso, traíamos a colación este poema porque nos conecta justo con lo que queremos tomar hoy en resonancia con lo que significa los cambios que nos presenta para la época la oportunidad de resurgir. No sé si ustedes quieren tomar en elemento pues algún aspecto de lo que significa para ustedes la Pascua, para que vayamos dándole forma a esto que se llama ¿por qué enfermamos? Claro, sí, yo quería pues partiendo de ese poema que compartiste y que nos invita a mirar la patria de otra manera, a comprenderla y recibir todas esas bellas cosas, elementos de la naturaleza que nos da diariamente y cómo se mancillan, no se protegen, no se cuidan, no resurgen porque antes se entierran muchas veces. Entonces, cómo la tierra resurge, la tierra es para
para estar en ella, vivenciarla, sentirla, padecerla, por decirlo de alguna manera, pero padecerla bonitamente, sintiéndola, y no extrayendo de ella innecesariamente y monstruosamente, como lo que pasa en este país. Precisamente Mara, pues casi que nos hace ese poema para este momento crucial histórico de nuestro país, que estamos al borde, o más bien en el momento de tener en cuenta algunos de los programas que se tienen para la nueva presidencia de la República, que nos va a regir por 4 años, y que me parece que ella direcciona y nos dice muy certeramente cómo resurgir también y ayudar entre todos y entre todas a que esta patria no se muera y a que nuestra patria resurge y esté feliz y en Pascuas. En contraste, tenemos pues es como esa dimensión del poder, como la religión fue tomada por los sistemas jerárquicos de poder y construyeron lo que podríamos llamar la mitología bíblica para Occidente, y se extendió por todo el mapa, dijéramos, que determina actualmente Occidente, tanto para los islámicos como para los católicos, los cristianos, y esto abrigó pues todo el hemisferio occidental, en contraste con lo que significa la valoración fundamental que tenían los campesinos, que tenían los propios indígenas con relación a la tierra, con relación a los ciclos lunares y los ciclos climáticos de la tierra. O sea, como para los indígenas era un asunto natural venerar al sol, pero no como el Dios que nos trajeron allá los... Inventado. El Dios inventado, sino el Dios real que se baja, se arrodilla en amor ante la tierra y produce una plantita y produce el efecto de la vida. Entonces, los indígenas, más que someterse a esa divinidad celeste que era el sol, el Dios solar, era reconocer la paridad como co-creador de una realidad. O sea, era reconocer esa magnificencia del sol, pero también reconociéndose cada uno en lo que se llamó una filosofía de vida, una conexión con la totalidad, donde cada cosa es imprescindible y necesaria. Tan necesario el sol como es necesaria el agua. Sin agua no habría vida sobre el planeta. El sol es como el fuego que, dijéramos, pone a hervir el agua o la pone en movimiento, generando todas las posibilidades pues que conocemos y hemos conocido en el movimiento de la vida en la Tierra. Son, imaginemos, ya lo decíamos en otro programa, 96% de las especies que han pasado por el planeta han perecido. O sea, actualmente estamos viendo el 4% de las especies que han podido existir a través de todas las eras en el planeta. De eso estamos contando también, es porque eso nos habla de la abundancia y la feracidad que se ha construido en esa reciprocidad entre los diferentes factores que contribuyen al desarrollo de la vida. Entonces, ¿cuál Dios? Aquí no hay demiurgo, aquí hay una co-creación. Una co-creación es que todos somos creadores, todos somos tributarios de esa causa única y fundamental que es la vida. Y lo que nos pone en contraste, Mara Agudelo, es ese asunto de el poder, cómo el poder estatal y el poder de quienes se adueñaron de la tierra o quienes atacaron el agro o lo convirtieron el campo en campo de batalla, no en campo de productividad. Lo convirtieron en una especie de ideal productivo, aunque fuera productivo y fértil quiero decir, lo convirtieron en una especie de algo que había que
apostatar o que había que marginar, y de paso pues quedaron marginados los campesinos, que son el 30% de la población colombiana. Algunos dicen que son el 40%, pero es ese contraste. Y también lo traigo a colación porque justo nos vinculamos a la Pascua desde lo que significa en espiritualidad, pero esa espiritualidad forzada que nos trajo el sistema bíblico, y no la espiritualidad real que sentida, consciente, y que es el renacer de la naturaleza, que también me da la oportunidad de renacer, de renovarme en mi propio fuero interior para gritar al mundo mi propia creatividad en esa feracidad que nos regala la tierra. Miren la abundancia del agua por estos días. El agua es abundancia. Esto que toca el doctor me inquieta mucho, lo que decía de que nos forzan a tener cambios, respetando pues las personas que tengan sus creencias. Yo siempre he pensado eso, que en Semana Santa muchas personas que creen en la Semana Santa y esto, hacen, no sé, obras de caridad, van a todas las cosas que tienen que ir de la iglesia, todas las actividades, se portan pues bien, respetan pues los días santos, jueves, viernes santo, porque bueno, así lo dice la iglesia y esto. Y me inquieta es ver que luego de pasada esa Semana Santa vuelven a lo mismo, vuelven a seguir haciendo malas cosas, vuelven a seguir llevando malos hábitos y se olvidan de todo eso que hicieron en una Semana Santa. El doctor mencionaba algo muy bueno y era ese renacer y ese surgir. Yo creo que todos los días son buenos para eso. A mí alguien me preguntó la semana pasada: Andrés, ¿tú celebras Semana Santa? Y yo dije, no, porque en mis creencias no está celebrar Semana Santa, porque en mis creencias está llevar una vida sana y agradable todo el tiempo, no simplemente una semana. Entonces eso le expliqué yo a esa persona. Y me parece triste es esto, ver cómo listo, esa semana hacen cosas maravillosas, pero luego ya se les olvidó. Cuando digamos los que creemos en el Dios de la Biblia, por así decirlo, sabemos que Él nos llama a vivir en armonía todo el tiempo, no solo una semana. Uh-huh. Muy bien. ¿Ibas a decir algo, María? Pues iba a decir que, como en esa última parte que planteaba lo del resurgir de la primavera, y que tiene que ver con la relación también con la tierra, y cómo la primavera pues surte el agua, es abundante en agua, en flores, en colores, en toda clase de frutos, en toda la abundancia que la naturaleza nos entrega diariamente, y que desde ahí, haciendo como una comparación o un paralelo con nosotros como seres humanos a nivel espiritual, nos permite también resurgir, cambiar, mostrar nuestra belleza, resurgir en belleza, en virtud, en bondad, en generosidad, pues con los seres humanos y con los que nos encontramos diariamente, porque es como ese paralelo es en ese sentido, porque lo espiritual está más hacia adentro, más internamente, no es tanto lo externo, pero lo externo desde la primavera y desde la tierra nos muestra en esa belleza. Y les cuento que es un resurgir triple, ¿cierto? Esta primavera que nos asiste, 2018, nos asiste también en conexión con el núcleo galáctico. El núcleo galáctico son 1000 soles al tiempo. Uh-huh. El núcleo galáctico está constituido por eso que llamamos en algún momento cielo, ¿cierto? Uh-huh. Lo que nos pintaron como ese espacio donde la luz... Paraíso. Donde el paraíso está compuesto de luz absoluta, ¿cierto? Uh-huh. Y eso tiene su implicación también, porque significa de que están generadas las condiciones para que resurjamos en nuestra frecuencia crística. Como el universo total.
¿cómo es eso de la Qué conciencia crística? Sí, La interesante. conciencia crística es transparencia, ¿cierto? Como todo tiende a ser transparencia, entonces las cosas que eran ocultas en otra época salen a la luz. Ya ese lugar de los trastos viejos o lo alumbramos o nos lo sacan a la... Como dice el dicho, nos sacan los trapitos a la calle. como dice el dicho, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Ahí está. Exacto. Pero porque también se da la conexión, nos quitan una atadura. Esto parece mítico, pues, en el sentido de lo que no constituye una verdad científica, sino que constituye una verdad cósmica, ¿cierto? Y es que cuando nosotros fuimos implantados por el parásito del miedo, entonces se nos cerró la conexión con el centro de la galaxia y con los sistemas. Solamente se le permitía a aquellos que estaban en proceso de iluminación, a los iniciados. O sea, o relación solamente con la Tierra, sabiendo que es con la galaxia. Exacto. Y la relación, ¿pero por qué? Porque producíamos emociones que podían hacer un desastre o generar desastres en otras líneas galácticas, en otras dimensiones, para decirlo así. Se nos cerró entonces ese asunto de la conexión galáctica para que el miedo nuestro y nuestras pasiones, nuestras emociones y nuestras guerras no interfirieran con otros procesos galácticos. Entonces ahorita viene y suceden dos cosas, ¿cierto? Se abre la conexión que está entre los omóplatos, la conexión energética. El punto de anclaje, para los toltecas, el punto de anclaje de nuestro... El encaje. El punto de encaje, qué pena. Cierto, encaje. Gracias, es encaje. Encaje. El punto de encaje es allí donde cierra nuestra energía y fue allí donde nos pusieron, entre comillas, el portal. Se abre o se cierra y aquí intervino el Consejo Galáctico, seres de la octava dimensión vinieron a intervenir porque íbamos a dañar a la galaxia. Entonces ahorita se abre ese punto de encaje y todo queda pues como si cada uno de nosotros estuviéramos dispuestos para recibir lo que se llama la energía fotónica que llega del centro de la galaxia, ¿cierto? Pero también se nos abre la posibilidad de crear desde ahí, recogiendo la energía que nos está llegando permanentemente, ¿cierto? Y la otra parte es que los niños que están naciendo actualmente ya no traen el parásito o el implante más bien de la mente que nosotros convertimos en lamento. Ya esa mente perturbada, llena de sentimientos absurdos, llena de pensamientos de temor, de rabia, de ira. La tendencia es que a partir del 2018 se dan unos cambios en la forma del conocimiento sobre el planeta que se va a hacer más masiva, y es que ya no tendremos que ir a la universidad, es conectar con la totalidad lo que nos va a permitir reconocernos como seres de saber, y que lo único que tenemos que aprender en esta dimensión, ya en este tránsito que estamos cruzando, en este puente que estamos cruzando, es la libertad real. Mira que estaba pensando esta mañana y anoche incluso en eso que hablábamos ahorita, que hablabas del ciclo lunar, como también, pues digamos, el poder que tiene el sol, pero el poder que tiene también la luna del ciclo lunar con relación a los seres humanos, a las plantas, a la naturaleza, y en el caso pues de las mujeres, pero también en el caso de mirar no el calendario gregoriano tradicional nuestro, sino el sincronario maya,
que habla de el ciclo lunar exacto de las 28 lunas, los 5 meses exactamente, que da 365 días y un día fuera del tiempo. Y lo menciono es porque mirando el calendario maya, yo soy enlazadora de mundos lunar blanco. El enlazadora de mundos, desde el calendario maya, permanentemente me está recordando la muerte, la ruptura, el renacer, el cambiar, los retos de romper con esquemas, con ataduras, con bienes, es decir, con todas las cosas superfluas y que no tienen que ver para nada en nuestra vida espiritual y personal. Pues no estoy diciendo pues que yo soy un ser ya absolutamente perfecto, pues, y que no estoy apegada de nada, pero me invita a desapegarme, al desapego, a entender cómo los ciclos del amor también son distintos, diferentes, hay que recrearlos y sentirlos y aprovecharlos permanentemente. Entonces, toda esa, y también desde esa enlazadora de mundo lunar blanco, soy Simi, o sea, la serpiente. Y la serpiente todo el tiempo se arrastra, pero se levanta. Quita las escamas y vuelve y renace. Entonces, es una similitud, es una metáfora, es una posibilidad como de que, mirando paralelamente cómo en mi vida, pues mi vida puede ser distinta a partir de ese sincronario y permanentemente, pues incluso en las relaciones también. Entonces es muy bonito porque cada rato pues me reta, porque es un reto, debo tomar riesgos y no es que deba, sino que los tomo, porque la vida debe ser continua alegría y peregrinaje permanente. Muy bien, qué término tan bonito ese de la sincronicidad, ¿cierto? Como en este tiempo ya no estamos en el tiempo de la diacronía, donde todo sucedía cíclica y específicamente de manera lineal, ¿no? Ahora las cosas pueden ocurrir todas al mismo tiempo y ocurren cantidades de factores que vienen a converger, por ejemplo, en lo que podríamos llamar una explosión mágica. Me parece que es bueno explicitar pues de que no son 28 ciclos lunares, sino que son 13 ciclos lunares en el año, ¿sí? De cada uno de 28 días. Sí, tienes razón. Sí, porque si no van a contar allá y no les va a dar. No les va a dar. Esas cuentas están como mal hechas. Si dividimos 365 en 13 nos da justamente 28. 28, sí. 28. Eso. Volvamos entonces a una suerte de lo que podríamos llamar poema que nos regala nuestra época, ¿cierto? Y es que ese asunto del renacer en primavera nos regala, miren, un proceso natural nos da la posibilidad de entender espiritualmente de que es la hora de el despertar de una conciencia nueva y que nos remite a una cosa exquisita que se llama vencer la muerte. ¿Cómo que vencer la muerte? El amor vence la muerte. Y la vía que creó el amor para vencer la muerte se llama sexualidad. Se generó la sexualidad y con ella se creó la muerte, ya lo habíamos dicho aquí. Pero ahora fue el mismo camino, o sea, es muy bonito esto porque alude al principio universal. Lo mismo que separa, junta o conecta. Lo mismo que junta, separa. El amor nos junta, pero también nos separa. Claro, claro. ¿Cuándo nos separa el amor? Cuando yo no soy capaz de reconocerme en amor.
entonces ya me reconozco es como el Como un bicho objeto planetario, como un objeto, me degrado, me llevo por el mundo y me entrego al otro, me convierto en objeto de manipulación, de guerras, qué sé yo. Entonces, lo mismo que une separa la sexualidad, que fue un invento de hace más o menos entre 800 y 1000 millones de años, ¿cierto? Cuando se superó el sistema de clonación, entonces se abrió la gran posibilidad de que a través de ese camino bastante riesgoso de la sexualidad, sobre todo para el humano, es muy riesgoso, ese camino daba la posibilidad, o abría la posibilidad de que eleváramos la frecuencia. ¿Cómo así que eleváramos la frecuencia? Renacer en frecuencia crística significa pasar del carbono número 6 en la tabla periódica, ¿sí?, al silicio número 14 en la tabla periódica. Eso es de una exquisitez, Cuando ganamos la conciencia de nosotros mismos, subimos también de un material, entre comillas, oscuro, que sería el carbono, degradable, fungible, es decir, se consume con el fuego y sus moléculas se rompen mediante el fuego, mientras que con el silicio, ustedes han visto arder un diamante. Un diamante nunca ardería, ¿cierto? Y es porque adquiriríamos entonces esa frecuencia que ya nos conecta con una cosa que se llama la eternidad, sempiternos. Yo sé que para muchos esto puede sonar completamente ilusorio y es una cosa traída de los cabellos, hombre, pero si Cristo lo logró, ¿por qué no tú? Si Buda lo logró, ¿por qué no nosotros? Y están abiertos los caminos, son 4 caminos, hemos dicho: la ensoñación, la recapitulación, la sexualidad sagrada y la introspección, o eso que hacen los yogas, ¿cómo se llama? La meditación. Sí. La meditación que nos conecta justamente con nuestra parte vibratoria, nuestra conexión crística. ¿Cuándo despierta nuestra conexión crística o cuándo vibramos en conexión crística? Cuando nos quitamos nada menos el punto de interferencia que está en el chakra tercero, ¿cierto?, donde nos implantaron la mente que nos gobierna, la mente o el ego también, ¿cierto? Que es material, pues que es... ¿sí? El ego está afincado en la mente, y la mente son los patrones de pensamiento que nos impuso un sistema vertical, un sistema patriarcal. Se nos instaló allí esa mente, y entonces nos alimentaron el ego desde ahí. Digo ego, ¿cierto? El yo soy es otra cosa. Y entonces lo que viene a continuación es que si quitamos esa interferencia que es la mente, entonces ya no queda otro camino más que conectar corazón con vientre. Es que... conectar amor con sexualidad, amor con deseo, vibración cuántica desde el vientre con vibración amorosa. Es que yo considero que ese es el miedo de la sociedad en general, o sea, transformar su mente, ese es el miedo en general, porque ya tienen algo implantado ahí y se les puede decir que hay otras formas de ver la vida y no, ya lo tienen como tan arraigado ahí que dicen, pero es que yo no encuentro otra forma de ver la vida. Yo, con lo que el doctor hablaba, me puse a pensar incluso en mi vida, en transformaciones que he tenido estos últimos tiempos, en cambios que han llegado a mi vida, digamos en ese resurgir,
Y yo era alguien muy apegado a las personas, a todas las personas, familiares, amigos, todo. Y era un apego más bien dependiente, o sea, era un apego en que si yo no estaba con esas personas, me sentía solo, me sentía mal, me sentía aburrido. Y hay un don que yo tengo y es como de percibir como energías en personas. Y digamos, cuando siento que alguien tiene una energía pesada, lo alejo de mi vida. O sea, lo alejo porque no, hay un choque inmediatamente. O sea, hay un choque que no es como que me caiga mal la persona ni nada de eso, sino que, no, como deténgase. Y en eso empecé a entender, si yo quiero surgir y ser, digamos, un diamante, como ponía el doctor el ejemplo, yo tengo que cambiar muchas cosas de mi vida, de mi mentalidad. Y para llegar a esos cambios tengo que apartar personas de mi vida también, porque es que hay personas que no quieren cambiar su mente y entonces me van a llevar a mí a pensar como ellos o a seguir pensando como ellos. Y si yo quiero tomar un alto en mi camino y empezar a pensar diferente, a creer que hay posibilidades mejores a las que he vivido, a creer que puedo transformar mi vida en amor y en todos los aspectos que hagan que uno tenga una vida plena, yo tengo que ir para adelante, y quien se quiera ir conmigo que vaya, y si no, que se quede atrás, porque es un bloqueo para uno. Claro, y qué bueno que nos recalques eso de asumirlo en términos singulares, porque no hay otro camino. O sea, es reconocernos como representantes del universo, como condensación de todo lo existente. Y si eso da pie para que cobremos mayor conciencia sobre lo que significa nuestra responsabilidad, bienvenida a esa conciencia. Porque la única manera de hacer evolucionar la conciencia cósmica, y es lo que nos está reclamando también la Tierra en este momento, es lo que nos está reclamando la Tierra. Si usted no se deja interpelar por lo que se está generando, pues ya vienen las generaciones de relevo. Muera si usted si le da la gana, pero mientras tanto, las generaciones de relevo son esas que vienen en, miren la frecuencia arcoíris, perdón, frecuencia cristal, Crística, sí, cristal. Frecuencia crística o frecuencia cristal, frecuencia arcoíris y frecuencia diamante, donde esos niños ya no traen ni vienen prejuiciados. Entonces uno encuentra niños de 16 años, de 12 años, 10 años, 8 años, que están diciéndole a los papás, no, es que usted, ¿cuál es la tontería suya? ¿Para dónde va? ¿Eso qué sentido tiene? ¿Cómo es que yo tengo que ir a una universidad? No, yo quiero hacer mi vida. Que es muy terrible para los papás, ya los que alcanzaron los 22, los 23, los 25 años, porque se fueron a hacer el pedido de los padres y están en una carrera, en otra, y no saben qué es lo que quieren, pero creen que tienen que estar ahí, o simplemente caen en depresión, caen en las drogas, ¿cierto? Porque están reventando la antigua conciencia, donde deberían de ser de lo que les dictó el sistema, y el ser para sí, vivir en transparencia. Vivir en transparencia es reconocer el propósito de nuestra razón de ser. ¿Cuál es el propósito de estar aquí en esta existencia? Lo hemos recalcado y vuelvo a reiterar. El propósito, el único propósito por el cual fuimos creados, o nos creamos, para decirlo más exactamente, porque somos creadores de nuestra propia realidad. El propósito único por el cual nos creamos era vivirnos en lo que significa tener un cuerpo. Sí, porque ayer vi un programa y pues la verdad que me quedé un poco abismada, porque toca como esa parte que mencionabas de lo que tiene que ver con la mente, como pues la mente no necesariamente es que hay que desecharla, sino que tenemos que, digamos, más bien evolucionar o trascender eso de la mente. Integrarla. Entonces, integrarla. Y hablaban, por ejemplo, de todos los descubrimientos y investigaciones que están haciendo
en los países del gran desarrollo lo que es la inteligencia artificial. Entonces hablaban de cómo va a haber robots que van a reemplazarnos y tan inteligentes que no es sino comunicarse de X o Y determinada manera. Entonces yo sigo pensando que eso me parece absurdo y que me parece que esa inteligencia artificial como un experimento, como una muestra de poder del ser humano y de la mente, no sé a dónde nos puede llevar. Donde realmente tenemos es que trascender esa parte para estar en comunión con el amor. Pero eso no es ninguna novedad, no es en contradicción, pues como para que lo que intento decirlo es en términos de lo que podría significar como contraste, ¿cierto? No es ninguna novedad en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se instauró desde hace mucho tiempo en la Luna, ¿cierto? La Luna, dijéramos, hay una frecuencia, maneja una frecuencia exactamente, que se puso allí para gobernar los ciclos del ser humano, ¿cierto? Uh-huh. Entonces también para gobernar las pasiones y gobernar las emociones y especialmente la sexualidad. También porque es inteligencia artificial todo aquello que nosotros llamamos mente. Uh-huh. La mente fue ese sistema artificioso que generaron en modificación de nuestra propia estructura orgánica y psíquica para poder convertirnos en trabajadores, devotos y obedientes. Uh-huh. ¿Quiénes hicieron esto? Los arcontes. Los arcontes son como los gobernantes de esta esfera. Esta esfera, la tercera dimensión, es gobernada por agentes de la cuarta dimensión que se llaman dioses, uh-huh. ¿Cierto? Los llamamos Jehová, Alá, los llamamos Yahvé, los llamamos lo que ustedes quieran, pero son seres que están bebiendo permanentemente, reclamando nuestra energía. Pero me disculpa la interpelación, o mejor dicho, es que explicaban todo ese proceso y como obvio no es nuevo, negando todo eso que estás hablando. Uh-huh. Entonces lo que me abismó realmente fue como esa parte. Exacto. Sí, porque obvio hace mucho rato, pues desde que incluso yo estaba joven, pues o más joven. Sí, muy bonito, porque entonces ahora, ¿cómo hemos pensado la inteligencia artificial? Como algo externo a nosotros, uh-huh. Y resulta de que nosotros ya estamos viviendo la artificialidad que nos vendieron los arcontes. Uh-huh. Artificialidad que nos vendieron los arcontes, repito, el sistema religioso, cualquier sistema religioso, el sistema político, el sistema incluido el jurídico dentro del político, el sistema científico, el sistema de conocimiento y toda conexión con la espiritualidad, eso es artificial, eso fue impuesto bajo 4 paradigmas que ya decíamos. En la quinta dimensión, que es el vuelco que está dando la Tierra en este momento y que nosotros estamos también reconociendo allí, es, quiero decir, en la quinta dimensión no hay dioses, todos somos creadores. La quinta dimensión es la dimensión del amor, la dimensión de la luz. Entonces no hay arriba ni abajo, no hay adentro ni afuera. En la quinta dimensión todo existe y coexiste en interrelación y en reciprocidad. Quiero decir con esto que cuando nos reconocemos en amor, superamos los viejos paradigmas, ¿sí? Ya no vivimos ni para la religión, ni para la economía, ni para la ciencia, ni para una espiritualidad forzada. Vivimos para la realización de una sola cosa que se llama la existencia. Yo tengo como una pequeña duda con lo que decía el doctor de la imposición y de esas cosas que de pronto nos
decían nuestros padres que hiciéramos o la sociedad. Y yo no es que me considere como un hijo desobediente, pero sí me he considerado un hijo muy autónomo, o sea, y no me gusta depender de mis padres para tomar mis decisiones. Recuerdo que yo hice pues casi todo mi colegio en un mismo lugar, y cuando pasé al grado 10º, mis papás querían que yo me pasara para un colegio donde tenía que hacer media técnica, ya que en el colegio que yo estaba no había eso. Y yo les dije a ellos, yo no me voy a ir para allá. Y me dijeron, ¿por qué? Yo, porque es que a mí no me interesa irme a hacer una media técnica de algo que no me gusta, porque allá hay medias técnicas de cosas que no me gustan a mí. Entonces yo mejor me gradúo donde he estudiado siempre, porque ya conozco cómo es todo y quiero terminar ahí. Entonces, en ese punto, pues mis papás respetaron como mi decisión. Y luego, al punto de yo terminar, llegaba la idea de la universidad y todo eso, y tampoco ellos tuvieron que imponérmelo. O sea, de pronto ya fue algo de la sociedad, el yo tomar la decisión, listo, de hacer una universidad. Pero de cierto modo también escogí la carrera que yo quise, no la que mis papás quisieran o algo así. Y digamos, en cuanto a lo que es medios de comunicación y todo eso, mis papás nunca han sido como, no haga eso ni nada. Entonces yo creo que más o menos, no sé si me estoy equivocando, yo estaba en una frecuencia o en un despertar más o menos similar al que el doctor nos está comentando que se viene, porque no estaba yo dejándome por lo que me dijeran, sino por lo que yo decidía, porque como joven también fui forzado, digamos, por amigos a probar drogas, a probar licor, y listo, todos ellos lo hacían, ¿cierto? Porque jóvenes, y que el joven que no lo hiciera era un bobo, no sé qué, pero creo que siempre me he considerado alguien de carácter, y cuando digo no, es no y punto. Y yo puedo estar en una fiesta toda la noche, y si toda la noche me ofrecen licor, toda la noche voy a decir no. Y no porque nadie me lo haya impuesto, sino porque son decisiones propias. Exacto. Andrés nos ha revelado, no es de desconocimiento del público, de que tú no has revelado aquí por lo que has pasado también, ¿cierto? Y uno diría, la enfermedad tuya ha sido ese choque entre lo que has querido y lo que tu familia dictó para ti, porque también lo has llevado en el cuerpo, pero lo has venido desprendiendo a encontrarte. Para poder encontrarte contigo mismo, has venido desprendiendo eso que te vino como artificio. Lo que querían imponerte era el deber ser. Es que usted debe hacer una carrera, es que usted tiene que ser productivo, es que usted... Y me parece que, por ejemplo, en el campo de la productividad te has dado tu ritmo, o sea, esperando a que la vida también te vaya mostrando y abriendo camino. Pero que el cuerpo grita, pues, de todas maneras, como frente a esos procesos. Claro, pero... Y es hermoso porque el cuerpo, ya que lo nombras, me disculpas, el cuerpo es el pasado, y el pasado familiar, el pasado prehistórico, el pasado de la humanidad, el pasado de lo que ayer creí que era y hoy me están confrontando y me están diciendo que por ahí no es el camino. Eso, y entonces ahí entra ese punto de despertar, porque yo puedo decir que, listo, han sido de pronto 6 años con batallas, digamos, de salud o con dolencias en el cuerpo, y puedo decir que el día de hoy yo siento un avance enorme a recordar cuando empezó todo, que realmente cuando empezó todo yo todos los días pensaba, ¿será que yo me muero este año? ¿Será que yo me muero? ¿Será? Porque sentía cosas tan raras que yo no sabía entonces si iba a vivir o no iba a vivir, mientras que ahora en mi pensamiento está, esto está saliendo y yo estoy creciendo, y esto está saliendo y cada vez me estoy sintiendo mejor y estoy notando avances, pero es por lo mismo, porque entendí que dentro de mí hay cosas por sanar y por desechar y por cortar, y entonces a medida que las voy descubriendo voy encontrando esa mejoría en mí. Y entonces eso es lo que le pasa a las personas, que se aferran a esas cosas que les hacen daño y se quedan ahí, y por eso es que no evolucionan, por eso es que no avanzan, mientras que si tú lo descubres empiezas a decir, no, es que, como está diciendo el doctor, ese no es el camino, y si yo vine a esta vida, a esta existencia, yo vine a ser feliz, yo no vine a lamentarme o a sufrir por todas esas cosas del pasado. Yo puedo crear un presente que sea para mí
beneficioso, que me haga sentir bien, que me haga feliz, pero entonces tengo que aprender a cerrar esos ciclos con el pasado. Tocas un punto que nos cobija completamente la temática de hoy, Sí. y es morir a lo viejo para renacer a lo nuevo. Y eso El nos ave estás fénix. diciendo, nos estás diciendo cómo tú has sufrido en carne propia esas muertes, y dijéramos que te diste la pelea y por más que te costó, sabías que el camino era para allá. O sea, a ver, ¿cómo me recobro a mí de todo este pasado amargo que estoy representando en el cuerpo y en la familia? ¿Cómo me recupero a mí con relación a lo que quiero hacer? Y que queden advertidos también los oyentes, por favor. Todo cambio, el yo lo vive como una muerte. Y esa sensación de morir nos llena de miedo. Y el miedo, obviamente, entonces nos lleva a querer aferrarnos a ese pasado, a coger toda cantidad de prejuicios, de opiniones, de posiciones que no son adversas, son adversas a la propia realización. Es que no es retroceder, eso me gusta, eso de las... Yo era alguien que todo lo que yo hacía, yo se lo comentaba a mi familia, a mis amigos, a todo el mundo, y siempre esperaba una opinión. Y entonces se le volvía a uno la cabeza a bolas, porque unos de pronto a favor, otros en contra, en fin, entonces uno, ¿qué hago? Pero en fin, uno terminaba haciendo lo que de pronto había dicho la mayoría. La mayoría me dijo que me fuera por este lado, entonces me voy por este lado. Y ahora hay personas que me dicen, usted ha cambiado mucho, porque es que yo ahora no le consulto nada de lo que hago a nadie, yo lo hago porque lo quiero hacer y ya, y después les comento, pero ya lo hice. Entonces es eso, es también como tener tu responsabilidad de, es tu vida y tú decides qué haces con tu vida, no los otros van a decidir qué hacen con tu vida. Gracias por abrir ese libro Sí, tuyo. es eso iba a decir, muy bonito, Andrés, que siempre en los programas te entregas totalmente desde ti mismo, desde tus experiencias, desde lo que sientes, y lo vuelcas y no lo compartes y lo aprendemos. Es un libro de aprendizaje muy grande, divino. Y uno te ve el rostro de confrontación, Sí. que está diciendo, Claro, pero claro. luego entras en, Sí. claro, es que esto pasa conmigo, es que ha pasado. Claro, no, y yo siempre he dicho que yo quiero que mi vida, y sé que es mi propósito en la vida, y es que mi vida sea inspiración para otras personas, Ah, qué para maravilla. que otras personas Claro. tomen como ejemplo y cambien su vida. Entonces por eso yo no siento temor de hablar de mis cosas, de mis situaciones, porque quizás han pasado por situaciones parecidas, peores, mejores, lo que sea, pero entonces lo importante es que lo tomen y digan, o sea, yo aquí, entre comillas, he pasado como por 4 enfermedades, entre comillas. Yo lo digo entre comillas porque recuerdo que cuando me diagnosticaron las últimas, el doctor me dijo, usted sabe dónde está la respuesta y estás en su interior, mire a ver qué está pasando ahí. Entonces, a mí por más que los doctores me hayan dicho, usted ya está enfermo de por vida hasta que se muera, y un momentico, eso es lo que están diciendo ellos, pero no es lo que me estoy diciendo yo. Entonces esa es la cuestión. Entonces es no dejarse permear de lo que la sociedad o las personas te digan. Es lo que tú te dices lo que se refleja en tu vida. Es Exacto. creer en ti mismo, muy importante. Vamos Bueno, con un poema. quería Sí. compartir un poema, se inició con un poema que me parece que abrió maravillosamente, y un poema que me encontré de Ángela Penagos, que se llama Matriz Andina, y dice: vengo de los mares de otros siglos, desciendo de Wakanda, Furatena y del Yuma, soy aullido de furia adormecida, volcán de lava indígena que se resiste a morir en mi sangre. He muerto muchas veces como fiebre poblada de fantasmas. Recojo vacía la mochila aruaca donde guardo metáforas de viaje para ganarle tiempo a la derrota. Ahora develo mi voz que pide ser oída. Soy memoria de Bachueida Beiba, fogón de piedra, matriz andina. Traigo en la pulcra humedad de la arcilla mi origen de agua sagrada, y en sus entrañas tejo filamentos de la nueva mujer, mujer americana.
Hermoso. Uy, qué lindo, belleza, muy qué lindo. lindo. Me llegó esa parte de ganarle tiempo a mi derrota. Algo muy, muy a la par con lo que veníamos tocando. Entonces, cuando todo se habla, todo se conecta. Y eso es lo bueno que nos pasa muchas veces aquí en el programa, que esto no es libreteado, esto es natural, pero entonces hay una conexión que nos une y nos lleva a llevar el mensaje que queremos llevar. Muy Exacto, bien. Sí, exacto, Andrés. sí. Y es conectar también con relación a lo que se está viviendo en el momento y lo que también significa para cualquier persona que se aproxime a estos contenidos en este despertar nuevo, en esta alborada de la humanidad y alborada de la tierra. Por favor, ya los cambios están dados. Si nosotros no queremos dar el cambio, nos esperará otra nueva nos esperará dejó otra el tren. encarnación, nos dejó el tren. Pero si no nos damos a la tarea, pues es problema y responsabilidad de cada quien. Sin embargo, estos programas y los materiales que publicamos, lo que acompañamos en retiros, en seminarios y todo ese tipo de cosas, es para ayudarle a quienes se lo permiten, ¿cierto? Ayudarle a quienes se lo permiten. Y es muy llamativo porque entonces van surgiendo las piezas más destacadas de ciertas familias y llegan a un trabajo analítico, llegan a los retiros, llegan a los seminarios, escuchan esos programas o se conectan con otros avanzados de la historia que nos han permitido entender cantidad de cosas y nos preparan de una manera muy adecuada. Lo que quiero decir es de que esos representantes son como la punta de lanza también de la familia. Es muy llamativo porque si nos concebimos como esos que estamos escuchando y nos estamos permitiendo estas formas de pensar, es porque somos los convocados. Somos los convocados. ¿A qué? A protagonizar, a ser pioneros en este nuevo despertar de la humanidad, porque no solamente llevamos la antorcha en ese colectivo, o mejor, recogemos la antorcha en el colectivo que nos permite un retiro espiritual, sino que esa antorcha ya la vamos a encender y le vamos a poner fuerza en cada cosita que vamos comprendiendo. Cómo alimentar el fuego interior que nos permita despertar en luz y ser un referente, como decías Andrés, para los demás integrantes de la familia, para la colectividad y para quizá una cantidad de personas que vienen en el camino y que dentro de 20 años, dentro de 30 años, mira las bobadas que hablaba este tipo. Hay algo que me gusta ahí y es recordando esos patrones fundados y es poner, por ejemplo, el caso de pronto de, no sé, muchos jóvenes que ahorita no sepan qué hacer con su vida, con su existencia. Y digamos, el joven XY quiere ser médico, ¿cierto? Pero su familia es de escasos recursos. Entonces, sus papás le dicen, usted no puede ser médico porque usted es de escasos recursos. Y entonces está la diferencia entre el que se cree que es de escasos recursos y por eso no puede ser médico, al que se cree que quiere ser médico y no importan esos escasos recursos, yo soy médico. Ajá. Sí, claro. Ya, ahí viene la alimentación del ego, ¿cierto? ¿Cómo? Pero quien vive del ego, vive delegando. Delega en el otro el reconocerse y pasa al reconocí y miento. Porque entonces voy es a vivir para el otro. ¿Desde dónde me miento? Desde lo que hago para un sistema que me dijo que tengo que ser médico, tengo que ser ingeniero, tengo que ser comunicador, tengo que ser... Tener una profesión. Una para titulación. Poder ser persona en este país. No, claro, igual, por ejemplo, y en el medio. Yo ponía el ejemplo pues con una profesión, ¿cierto? Pero lo pongo es como con lo que quieras hacer en tu vida. O sea, que muchas veces te dicen que no, pero entonces la diferencia está entre si crees que no lo vas a hacer porque te dicen que no, o si lo haces. Igual, esos Adonis
de los gimnasios están trabajando para el otro, para que los vean, para que les digan, ¡ay, qué bonitos pectorales tiene! ¡Qué hermosura de hombre! ¡Qué hermosura y de si lo mujer! queremos hacer por ganar masa muscular, que estamos muy flaquitos. Ya eso es otra... Bueno. ¿Cierto? Otro Pero lo estás proceso y haciendo otro por... cuento. Mira lo que estás diciendo. Me siento flaco y voy a cobrar un poquito de mayor finura física. Y lo estás haciendo por salud, no para que te vean y digan que bebé, Santísima que no sé Doña. O sea, San Andrés, vea, de una vez se fue para la isla y todo. Bueno, llegamos al final de nuestro programa por hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en su programa ¿Por qué enfermamos? Gracias al director de Radio Zipa, Abraham Umbarila Savera, por permitirnos hacer parte de su emisora también. Y muchas gracias a quienes nos siguen en nuestro canal Emanciparte en YouTube. Recuerden nuestra cita todos los martes a las 10 de la mañana, repetición 9 de la noche por Radio Zipa Estéreo. Estuvo con ustedes el doctor Fernando Calle Valencia, María Isabel Giraldo y Andrés Cardona. Hasta pronto. Hasta luego. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.